Hola a todos los espectadores. Estaré impartiendo un estudio de la Casa Cos Haydn. Mi nombre es Dulcinea de los Santos, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la República Dominicana. Contamos con un pequeño índice que consta de una introducción, la biografía de Sten Eiler Rasmussen, la biografía de Umberto Eco, descripción de la vivienda Cos Haydn, localización, ubicación, biografía de su arquitecto, análisis de la experiencia de la arquitectura, análisis semiótico, un mapa mental, conclusión y por último la bibliografía. En la siguiente presentación observaremos un análisis a la casa y estudio Cos Haydn de los libros La experiencia de la arquitectura, de la autoría de Sten Eiler Rasmussen, y La estructura ausente de Umberto Eco, donde se resaltará los aspectos arquitectónicos de la vivienda diseñada por Robert Venturi, la cual está compuesta por dos cuerpos y se encuentra ubicada en una pradera que se extiende hasta la orilla de una laguna de agua salada, y su principal objetivo era crear un programa de necesidades que contemplaba un estudio, refugio y lugar de encuentro con los amigos. Debía al mismo tiempo mantener la intimidad de los dueños, lo que fue resuelto en dos cuerpos de diferente tamaño. Eco nos resaltará los aspectos de identificación, imagen, representación y el carácter que debe incluir todo tipo de ente arquitectónico, mientras que Rasmussen nos brinda 10 puntos claves que son importantes para observar la arquitectura y realzar el diseño compositivo de manera directa. Sten Eiler Rasmussen nació el 9 de enero de 1898. Fue un arquitecto y urbanista danés que fue profesor en la Real Academia Danesa de Bellas Artes y un prolífico escritor de libros y poesía. Fue nombrado diseñador real de la Industrial Royal Society Art británica en 1947. Rasmussen hizo 2 cursos de arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, pero dejó los estudios. Con todo, tras ganar los 3 primeros concursos a los que presentó, fue nombrado miembro del consejo de la propia academia, donde luego ocupó las cátedras de urbanismo y de arquitectura. Trabajó para el ayuntamiento de Copenhague y en 1948 redactó el llamado Plan de Dedos. En sus obras se destacan el ayuntamiento de Bristol, las viviendas de Timberhurst. Sus libros traducidos al español son Londres, Ciudad Única, Ciudades y Edificios y La experiencia de la arquitectura. Los dos últimos publicados por la editorial Reverte y murió el 19 de junio de 1990. Próximamente tenemos a Umberto Eco, quien nació en Alexandria, Piamonte, en 1932. Fue un semiólogo y escritor italiano. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín con Palmerston. Su tesis versó sobre el problema estético de Santo Tomás. Su interés por la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la cultura medieval se haría más o menos presente en toda su obra, hasta emerger de manera explícita en su novela, El nombre de la rosa. Desde 1971 ejerció su labor docente en la Universidad de Bolonia, donde ostentó la cátedra de semiótica. Durante los años del auge del estructuralismo, Umberto Eco escribió enfrentándose a una concepción ontológica de la estructura de los fenómenos naturales y culturales, la estructura ausente en 1968, que alcanzaría su óptima continuación en Lector in Fábula. Murió en Milán en el año 2016. La casa y estudio Cos Haydn es un proyecto de Robert Venturi, uno de los antepasados de la arquitectura postmoderna, partiendo como Louis Kahn una reacción al purismo racionalista. Pronto se acerca a la experimentación del arte pop y escribe el libro Aprendiendo de Las Vegas,
donde irónicamente socava los códigos sacralizados del movimiento moderno. La casa y el estudio se refieren estilísticamente a la cabaña campestre del Renacimiento clásico, típico de muchos edificios del siglo XIX en Bok Islam. El bugalón del Renacimiento clásico incluye un frente de templo con entrada simétrica y un perfil simple con voladizos, ventanas, tablas y molduras a gran escala. En cuanto a su localización, se encuentra el continente americano, en Estados Unidos, en el estado de Rhode Island. Entonces, estando allí, nos dirigimos a la isla de Bok Island y nos dirigiremos a la ciudad de New Shoreham. El arquitecto de esta gran obra fue Robert Venturi. Nació en Filadelfia, Pensilvania, en 1925, el 25 de junio. Fue un arquitecto estadounidense, director fundador de la firma Venturi Scott Brown and Associates y una de sus principales figuras arquitectónicas del siglo XX. Junto con su esposa y socia Denise Scott Brown, ayudó a dar forma en que los arquitectos y planificadores estudiantes experimentan y piensan sobre la arquitectura y el entorno construido en Estados Unidos. Sus edificios de planificación, escritos teóricos y enseñanza también han contribuido a la expansión del discurso sobre la arquitectura. Un controvertido crítico de la arquitectura alegremente funcionalista y simbólicamente vacía del modernismo corporativo. Durante la época del 1950, Venturi fue uno de los primeros arquitectos en cuestionar algunas de las premisas del movimiento moderno. Murió el 18 de septiembre del 2018. Pasamos con nuestro pequeño análisis sobre el libro de la experiencia de la arquitectura, es la residencia creada por Robert Venturi. Primero vamos a hacer las observaciones básicas. Vemos que tiene una orientación al noreste. Se desarrolla en un contexto de una laguna de agua salada y su funcionalidad da lugar a la forma que es cuadrada, donde podemos ver en los siguientes planos que están el área, los dormitorios, el área de descanso, el área de estudio y las áreas de demás funciones. Entre sólidos y cavidades podemos ver que a primera impresión nos da la sensación de que tenemos una figura cúbica de me refiero a 3 dimensiones. El autor hace referencia a las cavidades como los espacios y su sinceridad geométrica. Quiere decir que al ver la forma cúbica de la edificación, cuando nos vamos a mirar los planos, podemos ver que ese cubo da lugar a un sistema cuadrado en su forma espacial. Los efectos de contraste. En su aspecto formal, este conjunto de edificios representa una imagen elemental de una vivienda, un cuerpo de planta cuadrada con una simple cubierta a 2 aguas. Aquí el arquitecto toma ideas proyectuales del pasado, una característica casi constante en su arquitectura e incluso en algunos casos los exagera, como sucede en los aleros y en las cubiertas, logrando así una ruptura en relación a las premisas del movimiento moderno. Los planos de color. Podemos identificar una paleta de colores entre cremas, azul y un contraste con el blanco. Y los detalles arquitectónicos pertenecientes al estilo postmoderno. Escala y proporción. Evidentemente, en sus fachadas y planta se puede ver la sucesión de Fibonacci presente en ella. Y al analizar su fachada con análisis geométricos matemáticos, podemos ver cómo coinciden las formas
a tal punto de darle una simetría y una configuración arquitectónica muy interesante. El ritmo. La casa, uno de sus centros de atención son sus grandes ventanales, que poseen un ritmo por simetría. La textura. Tenemos dos componentes principales, el tejado y las paredes. En el tejado, como componente inmediato, la madera y su textura proviene de la colocación horizontal y posee una organización lineal y exacta del material, mientras que en las paredes su componente principal sigue siendo la madera, pero su colocación horizontal está entramado. La luz natural. En la luz natural, el autor destaca tres tipos de espacio, donde uno de ellos es la luz lateral, que es la que posee la casa, donde están formados principalmente por ventanas que reflejan focos de luz hacia una misma dirección, logrando enfatizar el carácter cerrado de la sala. Color. La casa posee dos sistemas de colores. El primero es el natural, proveniente de las maderas que tiene el envolvente de la casa. Y la segunda es la artificial, que está entonada interiormente por colores pasteles. Y por último, el sonido. Los criterios de Rasmussen destacan que para que la arquitectura posea sonido debe tener en su forma cúpulas y abovedados. En este caso el sonido es nulo. Evidentemente es un diseño con techo a dos aguas y claramente carece de este tipo de sistema. Entre el análisis semiótico, la arquitectura y comunicación. En principio, cuando vemos un objeto, lo primero que pensamos es en su funcionalidad. Umberto Eco destaca que el desafío de la semiótica frente a la arquitectura es el hecho de que los objetos arquitectónicos no comunican, sino que funcionan. Por ende, al imaginar una casa, de una vez pensamos en lo que es el refugio. Luego podemos ver que el cerebro, a través de indicios, recibe estimulaciones que predisponen un uso funcional. Lo primero que se debe resaltar en la casa es que cuando vemos las escaleras, las puertas, las ventanas, inmediatamente llega a nosotros querer subir esas escaleras, querer salir o entrar por la puerta o abrir la ventana para ver el paisaje. El signo arquitectónico. El signo arquitectónico está dividido en dos partes, la denotación y la connotación. La forma denota la función basándose solamente en un sistema de expectativas y hábitos adquiridos, mientras que la denotación nos da un pensamiento simbólico y significante. La connotación nos lleva a la realidad funcional. Si pensamos en un techo de a dos aguas, inmediatamente nos llevaremos a que ese techo nos brindará un refugio, nos brindará una calidez y una protección. La comunicación arquitectónica y la historia. Otro aspecto muy importante que destaca Umberto Eco es el paso del tiempo y cómo se reflejan las obras arquitectónicas, porque las personas mueren y así puede morir su función primaria o su función secundaria, que esto le podemos llamar a las primarias
significatum y las secundarias denotatum. La casa, cuando estuve investigando, encontré que estaban en alquileres. Al parecer, las casas, según las características funcionales que se nos muestran en este cuadro, esta todavía posee su característica secundaria, que es la funcionalidad. Todo dice que evidentemente todo se muestra en buenas condiciones, pero también posee su función primaria, porque sigue siendo símbolo, sigue dando ese reflejo de refugio, de significado, de aguardo. Los códigos arquitectónicos. Existen dos códigos fundamentales, que es el código sintáctico, que nos refleja lo que son las estructuras presentes en la casa. Como podemos ver, tenemos vigas, columna y losa. Y los códigos semánticos reflejan los sectores primarios que dan lugar a los sistemas funcionales de la casa, como son el techo de dos aguas, las paredes, las ventanas y la puerta. Y los secundarios vienen siendo la ornamentación que se coloca en la casa. Por otra parte, recibe un carácter distributivo, ya que corresponde exactamente, como dijimos en sólidos y cavidades, su forma contextual y su forma funcional concuerdan correctamente. Además, entre las características sociales se puede decir que esto es una casa que tiene una función de refugio. Y los códigos externos, que son los que caracterizan la arquitectura del diseño propio. Podemos ver las configuraciones semifijas, donde poseemos la sala como eje de alejamiento y el mobiliario como eje de acercamiento. En otros análisis también podemos, según Gambini, los autónomos de sostén, que son los elementos rectos, horizontales verticales e inclinados. La contención lateral, que son los elementos que portan los muros. Los signos de unión, como puertas, escaleras, ventanas, y la determinación planimétrica, que viene siendo la línea horizontal que lo define. Antropológicamente posee una fase de acercamiento social, donde se consta que tiene alrededor de una separación, las dos casas, de 4 a 7 pies. Entonces, para resumir, podemos ver que la casa Cox-Hayden, en cuanto a estructura ausente, los objetivos arquitectónicos funcionan, tiene una estimulación mediante indicios, su connotación es totalmente funcional, su denotación entre puertas y ventanas y techo, con el paso de los años sigue siendo denotativa y connotativa, posee códigos sintácticos estructurales, resalta códigos semánticos, diseño ornamental y funcional. Configuraciones semifijas acercan y alejan el eje. Los códigos de la arquitectura, según Gambini, posee fases antropológicas de acercamiento. La experiencia de la arquitectura posee una orientación noreste, próximo al lago, y tiene una forma funcional cuadrada.
de un cubo se puede pasar a un cuadrado, la cubierta de dos aguas y aleros muy pronunciados, paleta de colores azul grisáceos, estilo postmodernista, coincide con la proporción áurea, ritmo por simetría, posee luz lateral, texturas lisas y horizontales, color natural y artificial, y no posee sonido. Al estudiar una de las leyendas de Robert Venturi, se puede decir que los artefactos de iluminación en estilos clásicos dan una buena señal de la percepción arquitectónica. Las sillas de mimbre con antiguos diseños y la madera, al igual que el exterior dentro de la casa, parece pintada en tonos pasteles. El arquitecto hizo una buena combinación entre lo artificial y lo natural. En cuanto a espacialidad se refiere, los entornos se cierran hacia nosotros, creando una saturación de la estructura. Sin embargo, su espacio de luz lateral provoca las mejores visuales hacia el contexto en el que se desarrolla la vivienda. Todo ello, según Rasmussen, es calidad arquitectónica. Eco nos lleva a otra perspectiva más allá de lo compositivo. Más bien, nos guía dentro del lenguaje de la función arquitectónica. Por ello, nos afirma que la arquitectura desafía la semiótica, porque los objetos no se comunican de forma literal. Su forma de comunicar es a través de la función que éste ejerce, aplica las señales, signos, códigos y su comunicación con el tiempo y las costumbres. Hasta aquí finaliza la presentación. Podemos ver nuestra bibliografía. Fue de página